Ayer en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro posesionó a sus nuevos funcionarios. Entraron, o digamos que los nuevos funcionarios son Laura Sarabia, pues que ya se conocía que sería la nueva canciller del país. Entra Jorge Rojas como nuevo director del DAPRE y en reemplazo pues precisamente de Laura Sarabia, que pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, y entra Diego Guevara como nuevo ministro de Hacienda. La posesión se realizó ayer en la Casa de Nariño y, como es costumbre, el presidente Gustavo Petro pues aprovechó este espacio para hacer una intervención, un discurso que para mí la verdad estuvo un poco largo y pues que bueno, está acompañado de lo que a él lo caracteriza, de la prosa, la poesía, de este discurso digamos que a veces se echa, de nombrar personajes, de fantasear un poco con tantas cosas, pero pues bueno, hizo el discurso media hora casi en esta intervención y por supuesto tocó varios temas que, como suele pasar cada vez que él habla, pues generan reacciones, opiniones y sobre los cuales también la gente pues ha estado opinando durante estos días. Pasar la locución completa era demasiado larga. Y pues también creo que ustedes se aburrirían un poco de verla así completa, porque tiene esos momentos este discurso en los que realmente yo creo que, no sé la gente que está ahí, pero uno llega a un punto en que también pierde un poco como la noción de todo lo que habla y de todo lo que dice durante sus discursos. El caso es que entonces yo traté aquí de seleccionar algunos de los momentos, digamos, como claves, digamos, de esta intervención que dio el presidente Gustavo Petro y que quisiera entonces presentárselos por partes, porque también mandarlo en un solo bloque, pues iba a ser demasiado aburridor y nadie lo iba a entender. Para que entonces reaccionemos a estas recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro que hizo ayer en la Casa de Nariño, como lo digo, durante la posesión de sus nuevos funcionarios, de Laura Sarabia como nueva canciller, de el nuevo director del DAPRE, que es Jorge Rojas, y de Diego Guevara, quien llega a asumir la cartera del Ministerio de Hacienda. Entonces, si quieren, arranquemos, porque son varios, para arrancar a revisarlos y a reaccionar a estos discursos, o a este discurso general partido en fragmentos, digamos. El primero que quisiera rescatar, pues bueno, es el inicio de este discurso. En él simplemente dice que hay días chéveres y difíciles, y entre más difíciles más chéveres, y anunció que hay problemas en las carteras a las que ellos pues están llegando, al rol pues, que van a llegar a asumir, y aprovechó también para hacer una pequeña ahí salvedad, o digamos un anuncio, diciendo que no podemos vivir más del petróleo y el carbón. Chéveres y difíciles, entre más difíciles más chéveres. Entonces, en los campos que ustedes van a tener delante de sí, pues obviamente tenemos problemas. Bolívar lo había dicho, somos hijos de las dificultades. Y en el caso de las relaciones exteriores de Colombia, ni más ni menos que lo que va a haber es dificultades. Es un mundo que entra a una fase de cambios profundos. Toda fase de cambio, decía Antonio Gramsci, muestra que aún no aparece totalmente lo nuevo, que aún no aparece totalmente la extinción de lo viejo, y que en ese preciso momento en que ni lo uno aparece ni lo otro desaparece, aparecen los monstruos, decía Gramsci. Y monstruos es lo que vamos a tener. Ojalá no al interior de la sociedad colombiana, pero me temo que también. Y va a cambiar, espero que para bien. Y en esa medida, una de las primeras crisis que tenemos que solventar es que la producción misma en el mundo no puede extinguir la especie humana. Y eso se deriva hacia dos grandes objetivos entre varios. Uno, no podemos vivir más del petróleo y del carbón. Punto. Entre más petróleo y carbón, más crisis climática. Entre más crisis climática, dice el análisis del País de España en América, porque ahora toca referirse a la prensa internacional, entre más afecta la crisis climática, la segunda región del mundo en ser afectada
después de Asia, es América Central, América Latina, América Central y el Caribe. Días chéveres y difíciles. Bueno, esa es la primera parte. Así arranca el discurso del presidente Gustavo Petro ayer durante este acto de posesión de sus nuevos funcionarios, que yo, la verdad, y con toda la pena y el respeto, no sé cómo la gente llega a un punto en que no o pierde la concentración o cabecea, porque es que se puede hablar de todos los temas, yo creo que de manera también concreta. Creo que a veces se le van un poco las luces frente a lo que dice, adorna demasiado los discursos, pero pues bueno, es una característica que tiene el presidente Gustavo Petro. El caso es que entonces eso, no se puede vivir más del petróleo y del carbón. Arranca ahí con el primer paso, porque es que durante varios momentos del discurso mandó también sus pullas a la prensa, a los medios de comunicación, al periodismo, a quienes lo han criticado, y pues se ríe un poco también de las situaciones. El segundo momento de este discurso, que no quisiera tampoco, este sí es más cortico, la verdad, el otro estaba un poco largo, pero el otro es más corto, es simplemente en el que él empieza a poner esta posición en la que pues es claro en decir que él quiere o busca es simplemente defender a la humanidad. Colombia debe ser vanguardia internacional en esa lucha de la humanidad. Y entonces aquí la noción de Estado empieza a tener una diferenciación. No solo defendemos un Estado-nación, el Estado colombiano. Eso no está escrito en la Constitución, pero es la realidad de la vida de hoy, que cuando se hizo la Constitución aún no era tan clara. Además de defender un Estado-nación, defendemos la humanidad. Es decir, cualquier comportamiento internacional de Colombia tiene que ver con ponerse al lado de la humanidad y por tanto de la vida. Pero Colombia debe ser vanguardia internacional en esa lucha de la humanidad. Era entonces la segunda parte de este discurso del presidente Gustavo Petro. Vamos con el tercer punto de este discurso. Ustedes igual pueden opinar, participar y reaccionar también a este discurso y a sus declaraciones pues que dio ayer el presidente en la Casa de Nariño. El tercer punto arranca entonces nuevamente la puya a la prensa y frente a lo que ha venido pasando, él también en su tono sarcástico y retante, entonces dice: si la prensa piensa que esto es borrachera y drogadicción, vive en una burbuja. Habla de ser un apéndice de propaganda de la Casa Blanca, se refiere a los comunicadores sociales, pero vuelve a ser enfático en que ellos son defensores de los intereses de los colombianos y de la humanidad. Esto fue lo que también dijo el presidente ayer durante este discurso. Si la prensa cree que esto es borrachera o drogadicción, que lo piense, porque vive en una burbuja que desde hace años, porque cuando era niño me lo decían, de ser simplemente un apéndice de propaganda de la Casa Blanca, no de ser comunicadores sociales. Y aquí nosotros no nos plegamos a eso. Nosotros somos defensores del Estado y de los intereses de Colombia y los colombianos y las colombianas y de la humanidad. Si la prensa... Bueno, aquí va entonces la puya, lo que decíamos o lo que les decía. Y bueno, viene esta cuarta parte de este discurso, que es que, como les digo, duró casi media hora la intervención del presidente Petro, así que tocaba era como tratar de resumir los puntos más importantes que dio, haciendo la claridad además de que lo hizo en orden. Digamos, primero se dirigió a a uno por uno, a cada funcionario le hablaba y sobre lo que tenía que hacer, las tareas que iba a emprender en sus funciones al frente de estas carteras, generalizado. Luego entonces se le dirige también a Laura Sarabia en lo que tiene que ver con el tema de relaciones exteriores, de las relaciones internacionales. Al director del DAPRE se lo salta y pasa al nuevo ministro de Hacienda. A él entonces también le hace algunas como anotaciones y algunos como recordatorios de los compromisos y objetivos pues que él quiere lograr con con ellos, digamos, al frente de estas carteras como parte del gobierno del cambio. La cuarta parte de este discurso es, aquí es donde arranca el monólogo sobre un tema que me pareció que mezcló una cantidad de cosas, tal vez sin sentido en un punto porque es demasiado,
Pero, pues bueno, señaló que él no iba a hablar de inteligencia artificial, sino que iba a hablar de la nube, de este espacio, digamos, de almacenamiento. Pero entonces aquí le metió de todo un poco, hizo como un revuelto de temas y todo fue entrando en el tema de la nube, lo mezcló, en fin, y lo adornó igual con su característica poesía, personajes, con la democracia, con la humanidad. Eso fue haciendo como una mezcla de todo un poco. Y en esta parte del discurso lo que dice entonces es que la nube es el cerebro de la humanidad y hace una pregunta o manda una pregunta también que los incluye a los que estaban en ese lugar, y era cuestionarse sobre quién es el propietario de la nube. Vean ustedes. En vez de hablar de inteligencia artificial, voy a hablar de la nube. La nube es el gran cerebro de la humanidad. Por primera vez tenemos un cerebro común. Cada vez nos acercamos más a lo común. La palabra a veces para algunas y algunos es maldita. ¿Quién es el propietario de la nube? Pregunto. Ministra, respóndame, ¿quién es el propietario de la nube? Pues esa es la gran pregunta hoy que el mundo debería plantearse, ¿cierto? Es Elon Musk, es Zuckerberg. ¿Quién es el propietario de la nube? Que sea el propietario de la nube será el propietario del conocimiento humano. Imagínense a dónde nos estamos acercando. El propietario va a ser una persona privada, propiedad privada, me van a decir aquí. La nube tendrá propiedad privada, ¿sí? Entonces, ¿tendremos una humanidad bajo la democracia? ¿Tendremos un desarrollo del conocimiento bajo la libertad? ¿Tendremos política? ¿Seremos seres humanos? O lo que decía el físico Stephen Hawking, muerto ya, premio Nobel de Física, es el fin de la humanidad. Che decía, nadie que vea una injusticia en cualquier parte del mundo se puede quedar callado y de inmediato tiene que actuar. Aquí estamos ante la peor injusticia del mundo, la privatización del saber humano. No puede ser. En vez de hablar de inteligencia artificial, voy a hablar de la nube. Yo creo que a veces está en la nube el presidente Gustavo Petro. Eso hizo una mezcla absolutamente de todo. Eso es solamente un pedacito. O sea, el discurso sobre el tema de la nube es largo, es extenso, mete además una cantidad de temas. Ustedes lo pueden encontrar también en internet si quieren darle una mirada. Pero bueno, hizo un sancocho gigante. Y pues bueno, lo que les digo, esto es un mini fragmento de todo lo que habló, de lo que mezcló, de a quienes señaló, de este tema de la humanidad, de cómo entonces eran parte de la democracia, entonces iban a cobrar por lo que había en la nube, quién era el dueño y por qué iban a cobrar. Eso un revuelto absoluto. Ustedes igual lo pueden revisar si quieren también más adelante. El caso es que este discurso siguió, como les digo, fue bastante extenso, y en esta parte de su discurso el presidente Petro se refirió a lo ocurrido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nuevamente en este espacio hubo puya a la prensa y mencionó que de este episodio que ocurrió hay varias lecciones, que además trató también de pasárselas a quienes estaban ahí en el lugar, es decir, a los 3 funcionarios a quienes estaba posesionando en ese momento. Porque del episodio con Trump y quitando las nebulosas de los cipayos de la prensa tradicional que creen ser hacedores de boletines de gobiernos extranjeros y no de la sociedad colombiana, quitando esa nebulosa, hay una serie de lecciones que hay que aprender de ellos y de nosotros. De ellos supongo de que no tienen que sacar esposados las personas que desean sacar de su propio país. Allá habrá una discusión política sobre, por ejemplo, si no están repitiendo el mismo error de los alemanes en 1943, porque usaban los trenes y las líneas férreas para llevar en los trenes vagones enteros repletos de judíos, socialistas y comunistas para el campo de concentración, y ese uso de dinero, recursos, etcétera, y tiempos y energía
les hizo perder la guerra con los soviéticos. Porque del episodio con Trump y quitando las nebulosas de los cipayos de la prensa tradicional que creen ser, ese era el que ya se estaba volviendo ya a poner. Yo no sé si como la intención era que los nuevos funcionarios entendieran cuál era el objetivo, digamos, o lo que él quería que ellos llevaran a cabo como esas tareas y funciones. No sé si les quedó claro o en algún punto ellos también se perdieron y nunca entendieron cuál es la tarea o lo que quiere realmente el presidente que ellos hagan al frente de los ministerios. Porque es una mezcla de todo. O sea, esto es una mezcla de historia, de poesía, de personajes. En fin, el caso es que, pues bueno, esto siguió. Y así fue, o así transcurrió, digamos, toda su intervención. Hay un nuevo punto, o un punto más, digamos, en este discurso, en el que volvió al tema de la nube. Es que fue como el recurrente, digamos, a lo que mayor tiempo le dedicó durante esta intervención. En este caso fue porque vuelve al tema de la nube, a hablar de los dueños de la nube y lo relacionó con los trabajadores y las trabajadoras, diciendo entonces que esto podría tener un efecto en el tema de la propiedad privada, lo que les comentaba hace un rato. Así que, pues bueno, ven ustedes este pedacito en el que retoma el tema de la nube en esta intervención que hizo ayer en la Casa de Nariño. Pero independientemente de eso, lo que estamos viendo es cómo hay una sonrisa de los dueños de la nube mientras están pasando, ya no a través de los vagones, sino a través de los aviones, millones de trabajadores a la calle y a sus países de origen. Es lo mismo, pero esa sonrisa que indica el efecto de la nube en el mundo cuando es apropiada privadamente. Es que la nube es para que máquinas hagan lo que hacen los trabajadores rutinarios. Veía en los vainos de Twitter de Elon Musk, que me toca cambiar de red, veía que los blancos, digamos, los arios en Estados Unidos estaban contentos, incluido arios colombianos, que no son tan arios, contentos. Sale esa chusma. Delincuentes, dijeron, nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me le va a decir a 42 niños colombianos que es delincuente? ¿No? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en el 1933. Eso la humanidad y su sabiduría lo había superado, ahora suena a efectos de la drogadicción en la prensa colombiana. Y es que no se puede criminalizar grupos, colectivos. La criminalización es individual. El que causa un delito se le juzga, pero no al grupo. Entonces los judíos eran criminales, dijo un señor. Mató 6 millones. ¿Y eran criminales? ¿Eran? ¿O es una equivocación nazi, o más que equivocación, un crimen de lesa humanidad? Pero independientemente de eso, lo que estamos viendo es cómo hay una sonrisa de los dueños de la nube mientras están pasando, ya no a través de los vagones, sino a través de los aviones, millones de trabajadores a la calle y a sus países de origen. Es lo mismo, pero esa sonrisa que indica el efecto de la nube en el mundo cuando es apropiada privadamente. Bueno, es parte también del discurso de esa intervención del presidente Petro. A ver, sí, yo también considero no todos se los puede tajar o meter en la misma bolsa. Con seguridad que la gente que llegó deportada, no todos son criminales. Había niñas, había mujeres, había niños, había jóvenes. Eso estamos de acuerdo. No pueden ser juzgados todos como criminales. De pronto ahí sí hay un punto y en eso podemos estar de acuerdo varios o no. Ahí sí no podemos meter a todos en la misma bolsa. Si vienen delincuentes, son delincuentes. Los otros no son delincuentes, pero hay que recordar que pues de pronto entonces no estaban tampoco cumpliendo con los requisitos de Estados Unidos. Yo insisto en lo que decía también hace unos días.
uno está el tema de la intención de querer buscar un mejor futuro para su familia, para sus hijos, para uno mismo, para salir a buscar nuevas oportunidades. Eso es válido, totalmente válido y respetable. Ahora, si uno no cumple con las disposiciones de un país, pues ese país está en todo su derecho de regresarlo. Bajo ese punto creo que no habría discusión. Habrá de pronto quienes digan que no y quienes de pronto refuten este comentario, pero a mi parecer es eso. Si uno tiene, o mejor dicho, si uno se quiere ir, pues uno lo puede hacer por las vías que son. Hay gente que va a Estados Unidos y entonces va de vacaciones, se termina quedando, por supuesto, indocumentados, sin el debido permiso, y entonces después lo sacan y tienen que devolverlo y después se ponen bravos. No, si usted incumple las normas, pues lo tienen que... No, la palabra no es ajusticiar, pero pues hay consecuencias, y muchas de estas personas que desafortunadamente devolvieron o que devuelven de Estados Unidos o de cualquier país del mundo, pues es porque no cumple con los requisitos de ese país. Hay gente que va indocumentada, que va sin papeles, que miente a la hora de ingresar, o que simplemente logra ingresar al país y estando adentro es que entonces busca la manera de violar el sistema y hacer lo que hacen. Entonces, pues claro, aquí no podemos decir que son criminales, porque no lo son. Son gente que fue a buscar un futuro, pero pues no cumplió con los requisitos en su momento y por esa razón los están devolviendo. Entonces ahí también se podría ver ese punto. Y con respecto a lo que dice que va a dejar el celular, va a cambiar de red social, más bien en vez de buscar qué red social cambiar, debería más bien cerrar la aplicación y dedicarse a gobernar en las regiones, en el país, en la vida real, no a través de esta nube en la que vive y en este tuiteo constante y a cada hora y peleando y sacando también estupideces como las que hace y como las que ha hecho últimamente, porque la verdad es que a veces se le va la mano en lo que publica. Creo que más bien en vez de cambiar de red es cerrarla un ratico y dejarle impulsividad de estar tecleando, porque a veces también la puede embarrar. Vámonos con ya faltan pocas, faltan 3 últimas intervenciones del presidente Petro. Esta también es corta, simplemente que aquí dice que el fascismo es un crimen internacional y no es una ideología, y nuevamente aprovechó para lanzarle pullas y dardos a la prensa y a los medios de comunicación. El fascismo es un crimen internacional. No es un sistema de ideas, no es una ideología. Es una mentalidad criminal que busca eliminar la diferencia físicamente matando. Y por tanto, para eliminar la diferencia hago al diferente criminal, pero no a la persona solamente, sino a todo el grupo. Ese grupo puede ser de 100 millones, de 1000 millones. Cuando este presidente fue el primero en el mundo en decir que eso era un genocidio, nuestra prensa en su burbuja dijo, se puso al lado del mal. ¿Quién estaba al lado del mal? ¿Los que tiraban las bombas sobre los niños o los niños? Hoy estamos viendo lo mismo. A nuestros propios niños les dicen delincuentes. Pero no va a ser solo a nuestros niños, a nuestras mujeres. Todo el que sea latinoamericano, indígena, negro en América va a ser tratado de delincuente. Se llama colectivizar el crimen. Se lo inventó Hitler. Bueno, se va trabando aquí este espacio. Bien, el penúltimo fragmento de esta intervención y este discurso del presidente Petro es, aquí eso se pone interesante, porque dice lo siguiente en este penúltimo fragmento: quienes sabemos pelear por un mundo mejor tenemos que ponernos las botas. Habla de un ejército de la vida. Cuestiona a quienes han criticado a Laura Sarabia por llegar a estos cargos, diciendo que no cuenta con la experiencia necesaria, y finaliza con un tema también aquí que ha sido repetitivo en varios momentos, el tema de la reelección, y él lo que trae a colación es lo siguiente. Dice: batalla fundamental de la humanidad es la que quiero en el año que me queda. Batallar fundamentalmente por la humanidad, lo que quiere en el año que me queda y lo que me quede después de librarla. No se llama reelección, se llama mantenerse en el combate por la vida y la libertad de los seres humanos. Es lo que señaló también durante esta intervención. Porque del episodio con Trump y quitando las nebulosas de los cipayos de la prensa tradicional.
Ahí creo que estaba repitiendo, era uno que ya habíamos visto, perdón. No, es este, nuevamente repetírselos. Entonces es el número 8 de este fragmento de esta intervención del presidente Gustavo Petro, en el que señaló lo siguiente, y es: quienes sabemos pelear por un mundo mejor, tenemos que ponernos las botas. Habló del ejército de la vida, cuestionó a Laura Sarabia, como les decía, no cuestionó a Laura Sarabia, cuestionó a quienes criticaron a Laura Sarabia por no tener, al parecer, experiencia para ocupar los cargos. Pero pues bueno, vamos a ver que esta fue la intervención que hizo el presidente Petro ayer. Por eso va a ser duro. Pero en esto, quienes sabemos pelear por un mundo mejor, tenemos que ponernos las botas. Un ejército de la vida. Una humanidad unida, una Latinoamérica unida, un mundo que sepa defender, como en Stalingrado y como en la Italia, la democracia y la libertad. Y usted, ministra joven, dicen que sin experiencia. ¿Quién tiene experiencia en estas luchas? Le toca afrontar la tarea de llevar la voz de Colombia. Entonces, esa es una bonita tarea, olvidarse de espejuelos, de vidas cómodas y alegres, del mundo de las codicias, y entrar a esta batalla fundamental de la humanidad que yo quiero en el año y medio que me queda y lo que me quede después, librar. Porque no salgo de esta lucha. No se llama reelección, se llama mantenerse en el combate por la vida y la libertad de los seres humanos. Por eso va a ser... No se llama reelección, se llama mantenerse en el combate por la vida y la libertad de los seres humanos, lo que ha dicho el presidente en esta intervención, como lo decía, o durante la posesión de sus nuevos funcionarios. No sé entonces si está la nueva palabra, entonces ya no va a ser reelección, sino vamos a cambiarle el nombre, porque incluso en un punto lo dice: el año y medio que me queda y lo que me quede. Eso quiere decir que entonces, o mejor dicho, lo que abre es la ventana que la gente piense o que todos podamos pensar, que entonces está buscando de pronto quedarse un poco más. Ahora puede ser para cumplir este nuevo objetivo que tiene él en su cabeza. Y el último fragmento de este discurso del presidente Gustavo Petro es también un poco fuerte, porque aquí ya se sigue como enervando un poco, y son unas palabras que le dirige al nuevo ministro de Hacienda. Y dice que además hay que corregir los errores de la prensa. Se refiere al presupuesto del país, le manda su puya a Efraín Cepeda. Entra además aquí también Catherine Miranda, que cae en este discurso, y habla además del tema del recorte del presupuesto, del tema de los recursos de la nación, del metro, y ha hecho también aquí, o como mete además su puya y todos sus comentarios, salió a decir que en este gobierno no se han hecho fiestas desde que él llegó y que en este gobierno no se toma trago. Cuando salió la estadística de la prensa real sobre que cayó el índice de crecimiento del PIB en el mes de noviembre del año pasado, la prensa no lo contó, pero hay que decirlo, fue porque hubo un recorte presupuestal. Es decir, porque paramos el gobierno, la economía se estancó. Luego la locomotora éramos nosotros y nos dejamos parar, ¿cierto? Por errores internos y también porque hay quienes quieren que nos paremos. Ahora están llorando porque no hay plata para el metro, que no hay plata para el Toyo, que no hay plata para aquí, que en la carretera no hay plata. Pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento. Ellos son los culpables. El señor Efraín Cepeda se tiró a Colombia, y empezando por el Caribe, por su propia ciudad, sin agüero, como dicen, porque recortó la posibilidad de financiar el presupuesto que iba para eso, lo que iba para el metro. La señora Catherine Miranda salió muy contenta y oronda a decir: recorten, no, recorten el gasto, recorten la financiación del gasto. Y como ella creyó que el gasto es que aquí no la pasamos en fiesta, dice por ahí un periodista cómico,
No he hecho la primera fiesta desde que me posesioné en este gobierno, que ustedes sepan, o sí. Ni vallenatos, ni Silvestre Dangond, como se la pasaba por aquí, ni nada. Aquí nadie toma un trago siquiera. Entonces, como se la pasaban eso, ahora no creen que entonces nosotros nos la pasamos en eso. No, el gasto que recortaron, pues era el metro. Era el túnel del Toyo, allá en Antioquia, tanto que decían que querían hacer un túnel del Toyo y que querían una vaca, y vinieron aquí y votaron, fue en contra de la financiación del túnel del Toyo. Vinieron aquí a quitarle el dinero al pueblo, porque ese dinero es del pueblo, y entonces no podemos hacer sus obras. Lo único que dije aquí, ministro, es que sí nos toca recortar 12 billones, qué pena, no están. Pero no paga el pueblo, no lo paga el pueblo. No hago lo de mi ley. Un periódico de hoy dice, ustedes van a quitar las pensiones, nosotros no vamos a quitar ni una pensión, olvídese. El ministro tendrá que dar ya en rueda de prensa subsiguiente el por qué apareció eso en un decreto que no fue de las pensiones, pero que no es más sino de un error de 2 funcionarios. Cuando salió la estadística de la... Y ahí tiene algo, y es que es igualito que Francia Márquez, les encanta entonces este tema del reto, del poder, de este descaro y este cinismo. El presidente Gustavo Petro salió a decir que el presidente del Congreso es quien se tiró a Colombia, es demasiado abusivo y falta de todo, además irrespetuoso. Hay que declararle o recordarle que, claro, es efectivo que quienes han gobernado este país, cada uno ha hecho cosas buenas y hay cosas en las que las ha embarrado, de eso no hay duda. Pero ahora, presidente Petro, habría que recordarle que el tema del presupuesto, porque además están en esta pataleta, ya varios los he visto, en esta pataleta de como ustedes decidieron que no había ley de financiamiento, no había reforma tributaria, entonces se ven los resultados. Ahora la culpa es de eso. Y sobre eso se van a mantener y va a ser como el escudo que van a presentar de aquí en adelante durante este año y medio que les queda de gobierno, que gracias al frenón que le metieron a la ley de financiamiento y a la reforma tributaria, es que entonces todo se va a empezar como a dañar y a deteriorar y a pausar. A ver, esta es una pataleta de niños chiquitos. Aquí lo que pasa, y también ustedes lo pueden evaluar o no, y lo pueden comentar y pensar así o de otra manera, pero habría que recordarle al presidente Gustavo Petro que lo que han hecho también durante estos casi 3 años de gobierno es repartirse la plata de los colombianos, malgastar los recursos, robarse la plata, repartirla, pagar sobornos, hacer una cantidad de cosas que no deberían hacer, y más bien esa plata que se han gastado en tanta pendejada la podrían estar utilizando para cosas buenas. Y de pronto, si hubieran hecho las cosas bien, de pronto la gente hubiera dicho, bueno, hay ideas buenas, hay cosas buenas, aprobemos estas leyes y esos proyectos de ley. Son tan malos y todo lo que quieren hacer es tan turbio que por eso también hay afortunadamente gente que les frena un poco esta locura. Y entonces, como les frenaron esta locura que ellos querían hacer, pues entonces ahora están bravos porque no tienen plata. Y es que claro, se la gastaron, la despilfarraron, la malgastaron y entonces no hay. Y como ya no tienen de dónde sacar más, entonces ahora la culpa es del resto y jodas el resto porque aquí pasó esto, y se van a mantener en ese escudo de batalla. Ahora la culpa no es del presidente del Senado, del Congreso, de Efraín Cepeda. La culpa, el señor llegó hace poco. Hay que recordar que han pasado ya varios por ese puesto. La culpa es del famoso gobierno del cambio, que de cambio hasta el día de hoy no ha podido hacer absolutamente nada. Más bien, habría que replantearse cómo están administrando los recursos, cómo están manejando la plata, qué es lo que han hecho con el resto de la plata, por qué es que no alcanza y por qué es que no hay. Y entonces de pronto podrían hacer un mea culpa. Más bien en vez de estar tirándole dardos a los demás, hagan un mea culpa como gobierno y pues ahí de pronto encuentran la respuesta a esta problemática. Ya se la han pasado varios días mandando estas pullas de la ley de financiamiento, de la reforma tributaria, y no, es un tema de que han malgastado la plata, se la han gastado, la han usado para pagar sobornos, para despilfarrarla, para usarla en lo que no se hace, porque más bien entonces no replantean el tema de los ministerios, de los empleos, de los contratos que están haciendo, de los trabajos, y dejan más bien que entonces empiece todo a funcionar y a administrar las cosas como tienen que ser. Por ejemplo, yo insisto, acaben con el famoso Ministerio de la Igualdad, que al día de hoy no ha hecho absolutamente nada. Entonces ahí de pronto también les sobraría una platica
para hacer muchas cosas y no tendrían que estar también frenando proyectos y después echándole la culpa al resto de personas también que tratan de hacer algo también en este país.